Se está grabando la reunión. Bueno, profesor, buenas noches. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a hacer una breve exposición, ¿no? Sobre el tema, que en esta vez va a ser el diagnóstico de sensores del sistema MU. Acá tenemos los integrantes, que son mi persona y mis dos compañeros. Siguiente día pondré. Bueno, acá vamos a hablar un poquito sobre el sistema MU Caterpillar, ¿no? Que el control eléctrico de precisión, que es un sistema, como ya sabemos, en este caso sería Mechanic Electronic Unit Injector, que significa MU, o como lo conocemos normalmente, ¿no? De Caterpillar, que es un sistema de inyección que prácticamente esto va a combinar componentes mecánicos con control electrónico. Gracias a esto es una función muy principal. Sabemos que el sistema MU es inyectar combustible de forma más precisa, ¿no? A cada cilindro del motor. Y eso nos va a ahorrar mucho lo que es económicamente, va a ser más eficiente y más precisa. En este sistema también vamos a tener muchos tipos, por así decirlo, factores, ¿ya? Como la presión de inyección, que esto va a generar mecánicamente. Es decir, que mientras más la cantidad y el momento de inyección son controlados electrónicamente, o sea, el módulo del motor va a tener una precisión mucho más eficaz. Diferencia contra un inyector, por así decirlo, con un carburador, va a ser mucho, mil veces mejor, o sea, el inyector, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la versatilidad, que están aplicadas en motores de C7, C9, C12, C15 y 3500B. La eficiencia, como acabo de decir hace rato, que se reduce emisiones y optimizaciones del consumo. Y diagnóstico, ¿no? Que altamente dependiente de la fidelidad de los sensores. Siguiente día pondré. Vamos a hablar un poquito también sobre la arquitectura de sensores y SM. Como ya hemos visto en la clase anterior, hemos hablado un poquito sobre los sensores y SM, que hemos visto, ¿no? Que el SM ya sabemos que actúa como un cerebro del procesador, recibiendo señales analógicas y todo eso. Está prácticamente compuesta principalmente, como dijimos, de sensores de módulo de control electrónico, conocido como ya dije, el SM. Los sensores van a medir variables, muchas variables importantes, como la velocidad del motor, ahí va a entrar la temperatura, la posición, distintos, pero normalmente vamos a trabajar mayormente con tres. O bueno, nosotros como técnicos de mecánica vamos a trabajar con los tres tipos de sensores más utilizados, sensor de temperatura, posición y velocidad. Toda esta información es enviada, como dije hace rato, al ESM, que prácticamente nos va a dar distintos tipos de valores. Estos van a procesar y van a tomar decisiones en tiempo real, por así decirlo. Aparte de esto, el ESM va a actuar como un cerebro del sistema, es decir, va a ser como la cabecilla de prácticamente de todo el circuito, ya que va a controlar uno, que va a ser la inyección de combustible según las condiciones, y dos, va a controlar también la eficacia del motor si hay algunos tipos de falla o distintos tipos, o yo qué sé, ¿no? Cortocircuitos y otras cosas. Acá en la diapo podemos ver que tenemos la entrada de la inputs, que son los sensores que transforman condiciones físicas de voltaje. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un valor intervalo de 0 hasta 5 voltios, o señales como ya hemos visto, PWM. Salida de outputs, que es el SM va a enviar un pulso a corriente a los solenoides de los inyectores. Siguiente diapo, Andrea. Sensores de velocidad y tiempo. Bueno, como dije hace rato, hemos visto un poco sobre los sensores de velocidad que vamos a ser los más usados en nuestra carrera, aparte de temperatura. Acá un poquito sobre el fundamento técnico, ¿no? Que acá podemos ver que está ubicada frente a la rueda delantera de un árbol de lavas, no, de levas, perdón, que detecta los dientes y los espacios para determinar. Acá, por ejemplo, tenemos la velocidad, que es La- el RPM, que es la frecuencia de la señal, y la posición de timing. Indicación del punto muerto, de superior TDC y del cilindro, ¿no? Un algo más para complementar, podríamos decirlo por así, o sea, por así decirlo, ¿no? Que el sensor de velocidad y es prácticamente un tiempo de uso más importante en el sistema, ya que esto va a detectar, ya sabemos, distintos tipos de velocidades al giro del motor y la posición del cigüeñal, ya sabemos, ¿no? También aparte, este sensor va a enviar señales, como dije hace rato, al SM, que van a tratar de sincronizar correctamente la inyección del combustible. Gracias a esta información que nos va a dar el SM, el sistema sabe exactamente cuándo debe inyectarse más combustible a la velocidad o a cada cilindro. Esto va a asegurar mayor eficiencia en el motor, obviamente, ¿no? Aparte que este sensor va a permitir sincronizar la inyección y asegurando que el motor funcione correctamente y sea más eficiente a largo plazo, ¿no? Siguiente día pondré. Fallas y velocidad y tiempo. Bueno, acá por ejemplo tenemos dos fallas, ¿no? Que es una la señal intermitente y la falla 2 que es el cortocircuito. Por ejemplo, esto ya hemos visto ya y sobre el examen que hemos dado que ha sido en las máquinas, hemos visto dos tipos de falla.
Uno también que ha sido el cortocircuito, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la señal intermitente, que es la causa, virutas metálicas acumuladas en la punta magnética. Síntomas puede ser las fallas de encendido y RPM inestables. Acá en la falla 2 sabemos que son cortocircuitos. Arnés de cables dañados por calor, vibración, o síntomas. En síntoma podría ser el motor se apaga súbitamente y no arranca, ¿no? Acá un poquito más podríamos añadir, por ejemplo, basándonos en el examen, puede ser que existen fallas en el sensor de tiempo y velocidad, o el motor también puede presentar distintos tipos de problemas, ¿no? Dificultades para arrancar. Es más, uno de los problemas que hemos visto en el motor, así que al momento de quitar algunos cables, podemos ver que al momento de encender el motor va a tener distintos tipos de, por así decirlo, traves, no va a encender correctamente y hasta se puede fundir. Por ejemplo, acá también podemos decir que te va a tener una pérdida de potencia en la combustión o apagado repetido. Esto va a ocurrir, como hemos visto en el ESM, que no va a recibir la información adecuada o correcta para sincronizar la inyección. Además, el sistema va a generar distintos tipos de códigos, como ya sabemos y hemos visto, que van a permitir identificar las fallas durante el diagnóstico. Siguiente día pondré. Bueno, y para finalizar mi parte voy a hablar un poco sobre el monitoreo con CAT-E. Acá podemos apreciar que durante la etapa de diagnóstico del software, Caterpillar Electronic Technicial, es fundamental el procedimiento observar el parámetro que su marca, el 0RPM y el sensor de sospechoso principal. Bueno, vamos a complementar un poquito más la información, que podríamos decir que en el monitoreo de este sistema vamos a realizar con la herramienta Caterpillar, ¿no? Que hemos visto, que esto va a permitir visualizar datos de tiempo real. Hablando un poquito más, es como que la velocidad del motor, señales del sensor y códigos de distintos tipos de falla. Los códigos que hemos visto hasta el momento son el F04, el F05. También otros códigos, no, perdón, el F5 y el F6 también, el F011 que estamos viendo actualmente, que es uno de los códigos de falla que vamos a ver, y también que distintos tipos de códigos van a ayudarnos a facilitar, ¿no? Qué tipos de falla tiene el motor o se presenta algún tipo de inestabilidad, ¿no? En dicho motor. Como dije, van a deteccionar problemas en las inyecciones también, permitiendo que a nuestra persona o a los distintos tipos de técnicos realizar un diagnóstico más preciso y no confundirnos o diagnosticar mal, ¿no? Esto va a ayudar a reducir tiempos de reparación, asegurar el correcto funcionamiento del motor y etc. Bueno, voy a dar a mi compañero André para que explique un poco más de las siguientes diapos. Continuando con la explicación de mi compañero, vamos al sensor de presión de refuerzo. Bueno, entramos ahora a ver el sensor de presión, como dije, que lo conocemos técnicamente como el bus pressure. Este componente es vital porque está ubicado justo en el múltiple de admisión. Y su trabajo es decir al SM cuánta presión de aire está mandando al turbo. Eso es fundamental porque con ese dato el motor sabe exactamente cuánto combustible debe inyectar para que la mezcla sea perfecta. Y así evitemos que se forme hollín o humo negro, manteniendo la combustión lo más limpia posible. Como vemos acá, como un dato maestro, o la intervención del SM, claro, limita la entrada de combustible en función de presión del aire y para asegurar una combustión limpia. Y además, como dato adicional, previene la formación de hollín o en las cámaras y las válvulas. Ahora daremos un pequeño vistazo a las fallas de este elemento. Claro, puede fallar y cuando lo hace nos da problemas muy marcados, ¿no? Que se notan bastante. Por ejemplo, si el orificio del sensor se llega a tapar con carbón, nos va a dar una lectura baja y el motor va a perder muchísima potencia, soltando ese humo negro característico denso que vemos en las máquinas más reguladas. Otra falla también que podría verse, que es bastante común, es que el diafragma interno se dañe y ahí el motor entra en modo de derrate, que el derrate es básicamente una autolimitación, ¿no? De potencia para que éste se proteja. Un truco rápido para nosotros en el diagnóstico es a veces comparar con el motor apagado la presión de ese sensor con la atmosférica. Claro, si estos no marcan una medida igual, ya sabemos que el sensor está descalibrado. Para
el sensor de temperatura refrigerante, eh, tenemos este sensor que es un termistor tipo NTC, que es algo parecido a lo que vimos en el laboratorio anterior en el M9. Y claro, este funciona, ¿no?, de manera negativa, por eso es NTC, que le avisa al cerebro del motor qué tan caliente está el bloque. El SM usa esta afirmación para dos cosas clave. Primero, si el motor está frío, inyecta más combustible y para que el arranque sea suave y rápido y en segundos. Y también funciona como un guardián, ¿no? Ya que si detecta que pasamos de los 102 grados, claro, de su temperatura límite, el sistema baja automáticamente y las regulaciones y la carga para evitar que el motor se funda. Para la siguiente parte tenemos las fallas de temperatura del motor. Sobre este sensor hay que tener mucho cuidado con las fallas de lectura fija. A veces, por la humedad o el sarro en los conectores, se genera una resistencia que engaña al SM, haciéndole creer que el motor siempre está frío o lo que nos causa un consumo excesivo de combustible y el humo blanco al arrancar. Por el contrario, si los cables se pegan por el calor extremo del motor, se hace un cortocircuito y el SM va a pensar que la máquina se está quemando y obviamente va a proceder a apagarla de inmediato por la seguridad. Y en estos casos, nuestra labor como técnicos es medir el voltaje de la señal para verificar que fluctúe correctamente según lo que el motor va calentándose. Ahora vamos con otro sensor que es bastante importante, que es el sensor de presión atmosférica. Aunque parezca un componente secundario, es en realidad el punto de referencia maestro para que el SM pueda interpretar todas las demás presiones del sistema. Su función principal es permitir la compensación de altitud, como vemos. Eso es bastante fundamental. Como sabemos, en proyectos que se realizan a distintas elevaciones, la densidad del aire cambia y este sensor le indica al SM qué tan alto estamos para que éste pueda ajustar la inyección de manera dinámica. Gracias a esto, el motor puede trabajar en la costa o en la alta montaña, claro, manteniendo un rendimiento sostenible y estable, y evitando que las válvulas se recalienten y asegurando que la mezcla no se vuelva demasiado rica por la falta de oxígeno en las alturas. Le doy el paso a mi compañero Dante para que continúe con la explicación sobre este sensor. Bueno, así como mi compañero explicaba, ¿no? Ese sensor de presión atmosférica hace que tu máquina trabaje en diferentes ambientes, ya sea sobre el nivel del mar o sobre arriba de los 5000, ¿no? ¿Y cómo es el diagnóstico de este sensor? ¿Cómo falla? Normalmente las maquinarias, cuando tú lo trasladas si tu máquina está trabajando sobre el nivel del mar y después lo trasladas a 3000 metros, ¿qué va a pasar? Tu máquina va a estar normal ya, pero de los 10 minutos, ahí vas a sentir un sonido así, que de la nada se acelera. De lo que tenía 1200 RPM va a llegar a 1700, ¿ya? Esos casos lo he visto constantemente, es más que todo en máquinas que se cambian de altitud. Y normalmente estos sensores fallan por este, por señales abiertas o señales en cortes. Su diagnóstico es siempre con el ET, escaneándolo. Y para llegar a la altitud en la que estás, tienes que hacerle un WinFlash y instalar la altitud en la que estás. Ya con eso tu problema se soluciona y ya no vas a tener esas aceleraciones. Siguiente diapositiva. Ya. Ya, a ver, la metodología del paso para diagnosticar sensor. Primero, es siempre una inspección visual, ¿no? Tienes que ver si el arnés, hay cables desconectados, o tienes que ver si es que tu cable está roto, ¿ya? Y después, una vez que visualizas todo eso, te vas a tu ET, en el cual te sale la falla, ¿no? Normalmente, como es un sensor, siempre te va a salir FMI 3 o FMI 4. Y pruebas los voltajes. Lo haces con un multímetro para probar tu voltaje.
Y una vez que veas cuál es la falla, solucionas. Normalmente si te sale FMI 4 es porque el sensor está mal, entonces debes cambiar el sensor. Si te sale FMI 3 es tu arnés, ¿no? Entonces debes hacer un seguimiento a tu plano y evaluar qué parte de la conexión está mal. Siguiente diapositiva. Ya, matriz técnicas de falla. Si hablamos del motor MEWI, por ejemplo, nosotros tenemos este motor en el M9, ¿no? Que es el 3126B. Es un motor MEWI. Y este motor es muy interesante, ¿no? Porque su sistema la memoria tiene un sistema de refrigeración, el cual es mediante combustible, ¿no? Hace que todo ese sistema pase del combustible, pasa a la bomba, de la bomba a los inyectores, y de esa manera es la cual trabaja, ¿no? Si nosotros vemos humo negro, es por la falta de, bueno, exceso de combustible, ¿no? Se quema demasiado el combustible. Y ahora, si vemos el humo blanco, normalmente es por el agua, ¿no? Porque le entra agua a tu motor, o tal vez en la culata algo se ha rajado. Ahora, también hay otro que es el humo azul. Ya ese es por ¿cómo se llama este? Por el aceite, ¿ya? A veces pasa que el aceite se mete a la cámara de combustión, entonces sale el humo azul. ¿Y qué se debe hacer para eso? Siempre una inspección visual ya al momento de que tú prendes tu máquina y tú verificas ahí qué color de humo tiene y de acuerdo a eso puedes hacer tu diagnóstico. Porque no muchas veces los sensores siempre te van a decir todo. También necesitas un poco de criterio y evaluación visual también. Y hasta con el sonido incluso. Si tú ya llevas mucho tiempo, tienes mucha más experiencia, con el sonido mismo ya puedes identificar de qué está mal tu motor. Ya, siguiente. Ya, herramienta de diagnóstico. Nosotros la herramienta de diagnóstico que utilizamos es el ET. Ya, el ET nos sirve para ver códigos, diagnosticar códigos. Bueno, los códigos más comunes que tenemos son FMI 3, FMI 4, FMI 5, FMI 6 y FMI 8. Tenemos hasta el FMI 20, pero estos 5 son los más comunes, ¿no? Normalmente FMI 3 y FMI 4 son sensores, FMI 5 y FMI 6 son bobinas, solenoides, y FMI 8 normalmente son sobre las frecuencias. Ya usamos nuestro ET, también podemos usar multímetros. El limpiacontactos es bueno, ya más que todo cuando tú destapas arneses o conexiones, eh, siempre ahí tiene sulfato, ya eso es por la batería, tienen sulfato todos estos arneses. Entonces tú con limpiacontacto le pasas y lo limpias, porque a veces pasa que tú destapas y siempre ves ahí de color verde así. Ya, entonces con limpia contacto se limpias. Siguiente diapositiva. Ya, recomendaciones de equipo. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a las conclusiones, ya. Bueno, para hacer un diagnóstico correcto de sensores MEWI, lo que tenemos que hacer primeramente siempre es una inspección visual, ¿ya? Una inspección visual o tu vuelta del gallo, lo más conocido. Y Y también evita hacer cambios innecesarios. Siempre revisa tu ET, es tu guía fundamental. Y también limpiar los conectores, ya en caso de que haya sulfato, así. Limpiar con limpia contacto. ¿Y qué más? A ver, ya, siempre revisar los niveles. Nivel de combustible, nivel de refrigerante, nivel de aceite, que todo, que todo el motor esté en sus intervalos, ¿ya? En sus intervalos de mantenimiento, que son a 250 horas, 500 horas, y con eso tendríamos un buen mantenimiento del motor MIUI. No, eso sería todo.